No hace tanto que comenzó a excavar y ya ha logrado el primer gran titular de su camino. Metro de Madrid daba esta semana la noticia de que la tuneladora Mayrit completaba su esperado hito en la ampliación de la línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal con el cale de este tramo, haciendo posible así la unión del túnel de Comillas con el de la futura estación de Madrid-Río, ubicada en Arganzuela. Un acto muy simbólico sobre los progresos de estas obras, que ha estado rodeada de mucha expectación y la presencia de autoridades como el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, de la Comunidad de Madrid. Recordemos que la tuneladora comenzó a operar el pasado 26 de marzo en la estación de Comillas en Carabanchel, horadando los 1.114 metros de distancia que le separaban de su segunda parada en la futura estación de Madrid-Río, donde acaba de llegar. Un primer cale de Mayrit que supone, en palabras del consejero, un hito que no se vivía en Madrid desde hace 20 años, calificándose de un momento de celebración, alegría y orgullo por haber culminado un trabajo lleno de retos y desvelos, decía textualmente. Esta conexión se ha producido de manera anticipada, con 2 semanas de adelanto a las previsiones iniciales que apuntaban al 20 de junio. Desde que la tuneladora se puso a trabajar en Comillas, ha logrado avances de 15 metros diarios con puntas de hasta 35 metros al día, lo que unido a las características del terreno ha permitido acortar los tiempos. De esta manera se destacaba que se han duplicado los rendimientos teóricos porque las características geológicas del suelo, la maquinaria de última generación y los anillos de dovelas, especialmente por tener una forma más romboidal, han hecho que sea fiable y seguro avanzar a esa velocidad, logrando culminar de entre 2 a 3 semanas antes. Un logro que también se ha querido destacar obedece al excelente desempeño de los 400 profesionales que trabajan diariamente en la construcción de este túnel y a los más de 1.000 que lo han hecho posible desde que comenzó la redacción del proyecto. Para llegar hasta la futura estación de Madrid-Río, la tuneladora Mayrit ha excavado 1.116 metros, equivalente al 21% de lo previsto, salvando la M30, los ramales de la misma y el río Manzanares, punto especialmente delicado pero sin contratiempos, para lo que se ha tenido que descender teniendo en cuenta la inclinación máxima que puede tener el transporte ferroviario, que es de en torno a 35 milésimas, para empezar otra vez a ascender con la máxima pendiente hasta la estación de Madrid-Río, un terreno formado por arcillas de Peñuelas, característico del suelo de Madrid, blando y que se comporta muy bien en este tipo de desempeños, lo que ha facilitado y agilizado el avance de la perforadora. También ha ayudado a la falta de contratiempos, ya que la geología se está comportando perfectamente con el estudio planificado y donde toda la instrumentalización para el seguimiento de la obra apunta que la máquina está trabajando estrictamente bien y el terreno se está comportando sin ninguna incidencia. Hay que destacar que una vez completado este cale, la tuneladora realizará una parada técnica para someterse a una revisión de unas 2 semanas en la futura estación de Madrid-Río, cuyas obras ya están ejecutadas a algo más del 69%. Tras este parón, la tuneladora continuará su camino en dirección a la siguiente parada, la estación de Palos de la Frontera, a 1.613 metros de distancia, el tramo más largo previsto entre 2 estaciones de la ampliación de la línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, donde está previsto que llegue a finales de verano, si, como ha ocurrido hasta ahora, no hay imprevistos. De esta forma, en total, la tuneladora Mayrit es la responsable de completar los 5.227 metros de túnel que separan la futura estación de Comillas de la de Conde de Casal, en el marco de la ampliación de la línea 11 desde Plaza Elíptica, donde previamente ha sido necesario excavar los 679 metros que distan entre este punto y Plaza Elíptica mediante el método tradicional, es decir, a pico y pala. La tuneladora trabaja de forma ininterrumpida durante las 24 horas, los 7 días de la semana, operando en turnos continuos con más de una decena de operarios por turno, para maximizar la velocidad, lo que permite un ritmo de avance de entre 400 y 500 metros al mes, multiplicando casi por 10 el método tradicional. Además, a la vez que excava, la tuneladora también instala los anillos que sirven como revestimiento estructural, soporte y pared definitiva del túnel,
formados cada uno de ellos por 7 dovelas, habiéndose instalado ya 656 anillos, casi 4.600 dovelas y extrayendo nada menos que 3.500 toneladas de tierras al día, unos números que dejan clara la magnitud de lo que se está ejecutando. Recordemos que la conexión entre Plaza Elíptica y Conde de Casal se está haciendo mediante un túnel de 6.626 metros con 5 estaciones previstas, 2 de nueva creación, Comillas y Madrid-Río, y 3 de enlace, Palos de la Frontera a Atocha y Conde de Casal, cifrándose el avance de las obras en su conjunto en un 45%. Las estaciones en su conjunto están en torno al 55%. Madrid-Río está casi al 70%, quedando muy poco en lo que se refiere a la obra civil. Una vez que pase la tuneladora, se empezará a preparar para la arquitectura, lo que completaría el 30% restante. La estación de Comillas, por su parte, la primera en la que comenzaron los trabajos, se encuentra al 70%, mientras que Palos de la Frontera está al 50%. Un proyecto con más de 740 millones de euros, lo que hará que la ampliación de la línea 11 logre configurar una diagonal que conectará en el futuro Cuatro Vientos con Valdebebas a lo largo de 33 kilómetros y 20 estaciones, enlazando con 7 intercambiadores, lo que se ha definido como un nuevo gran eje de movilidad para Madrid y que configurará una alternativa que evitará el paso obligado por áreas centrales de la ciudad y mejorará el enlace de barrios y nuevos desarrollos urbanísticos de manera más directa y con menor número de transbordos, aliviando de forma significativa la carga de otras líneas, sobre todo la circular, la más utilizada de la red, en concreto entre Plaza Elíptica y Avenida de América. Un proyecto que no para de dar noticias y novedades y del que seguiremos muy atentos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.